que no, no la hemos visto. Presentar al doctor Melguizo en este entorno es casi un anatema, es decir, yo creo, vamos, no solamente lo conocemos, sino lo conocemos todos seguro, con lo cual, pero bueno, no quiero privarme, es decir, porque además yo recuerdo la primera vez que yo participé aquí empecé a formarme en la escuela en el tema de bioética, pues él ya estaba de maestro, quiere decir, con lo cual efectivamente y seguramente todos lo habremos escuchado, ¿no? Pero como digo, no quiero privarme de comentar algunos aspectos y también digo lo mismo, es decir, que con el doctor Rodríguez Sendín. Es mi amigo, pero no está aquí por ser mi amigo. Es decir, es Miguel que nació en Jaén. Tú naciste en Jaén, ¿no? Nació en Jaén, ¿no? Y que luego ya vino a Granada y aquí se quedó en el 83, ¿no? Pues bueno. Y que bueno, yo creo que ha sido un referente, ya digo, no solo su magisterio en la parte de bioética, ¿no? Sino que como médico, ¿no? En el centro de salud de Almanjaya, pues yo creo que ha sido un referente preocupado, yo creo que de las condiciones de vida de la comunidad, es decir, no solamente de tratar a sus pacientes y de ponerles un tratamiento, también ha sido un referente desde el punto de vista formativo y no solamente en la escuela con la bioética, sino también para aquellas personas o aquellos alumnos que él ha tenido, ¿no? Y que él, como un médico de familia preocupado por la formación integral de los médicos de familia, y también un poco como comentábamos también anteriormente, ¿no? Esa preocupación social, científica y humanística que él combina magistralmente. Y yo creo que no hace falta que yo lo diga, todos lo sabemos, ¿no? Y que, bueno, también ha tenido múltiples reconocimientos, ¿no? Pues a nivel local, pues a nivel de la Sociedad de Medicina de Familia, a nivel del Colegio de Médicos de Granada, es decir, pues reconocimientos que todos además consideramos realmente justos, ¿no? Y absolutamente merecidos. Y bueno, desde aquí también quiero darle las gracias. Yo sé que a él le gusta la docencia, con lo cual a él le gusta impartir, ¿no? Y compartir su experiencia, y desde aquí quiero darle las gracias por, de nuevo, compartir su experiencia en estas jornadas de ética asistencial. Así que muchísimas gracias, doctor Melguizo. Gracias. Buenos días, muchas gracias a los organizadores y muchas gracias al doctor Domínguez, que creo que ha sido una exageración todo lo que ha comentado, pero bueno, seguimos adelante. A mí me encanta haber participado en segundo lugar porque creo que va a entroncar perfectamente con lo que Juanjo Rodríguez Sendín ha insinuado y ha explicitado, ¿no? Y entronca también con la peculiar situación en la que ambos hemos trabajado en práctica generalista como médicos de familia y en atención primaria. Bueno, yo voy a hablarles de la planificación anticipada de decisiones en la que llevo trabajando e implantando desde hace más de 15 años. No tengo ningún conflicto de interés. Esto, digamos que la bioética es un ámbito de bajo patrocinio, vamos a decir, de alguna manera. Y bueno, encantado de estar con vosotros. Bueno, a ver, esta es una historia preciosa. Esta es la historia de una corredora, de una maratoniana, vive todavía, se llama Catherine Switzer, que decide participar en la maratón de Boston del año 1967. En ese momento era un escándalo, no estaba permitida la participación de mujeres, pero bueno, ella de todas maneras se inscribe y sale a correr acompañada de su pareja. En mitad del recorrido, uno de los comisarios de carrera se baja del vehículo que lo transportaba e intenta sacarla de la carrera. Le parecía insólito que una mujer participara en una maratón, le empuja, la trastabilla, finalmente ella consigue terminar, no consigue expulsarla. Y lo singular de este caso no es esta historia, sino lo singular es que ella recibe una notificación alegando los motivos por los cuales ella había sido descalificada pese a finalizar la competición. Y ella había sido descalificada por haber competido en una prueba masculina,
expresamente no estaba en ningún lugar que aquello era una prueba masculina, haberse inscrito ilegalmente porque se inscribió con una sigla de K. Entonces no explicitaba que era mujer. En tercer lugar, por haber corrido sin ir acompañada. Y en cuarto lugar, por haber completado una distancia peligrosa para la salud de las mujeres, ¿no? La cosa se reconvirtió. En el año 73 ya volvió a participar en la maratón de Boston. Se reconcilió evidentemente con el comisario que trató de expulsarla, y ella llegó a ganar en 2 ocasiones la maratón de Nueva York. Bueno, traigo esto a colación porque yo creo que los profesionales sanitarios tenemos problemas y tenemos muchos miedos ante determinadas actuaciones y sentimos enorme miedo y pánico para hacer algo en los que no nos sentimos suficientemente competentes, ¿no? Quizá en esto tenemos bastante más facilidad de aquellos que hacemos una práctica generalista. Pero bueno, tenemos como miedo, no tenemos capacitación suficiente. En segundo lugar, tenemos miedo a hacer algo que legal o deontológicamente puede ser dudoso, ¿no? Eso nos retrae, ¿no? Tenemos miedo a hacer algo que otros compañeros pensamos que realizarían mejor, pues a ver dónde está el especialista de esto, a quién puedo derivar esta situación, o tenemos miedo a hacer algo que pueda suponer algún tipo de daño para los pacientes. Y yo creo que con el mundo de la atención al final de la vida, pues sucede esto, ¿no? Sucede con las decisiones compartidas, tenemos enormes temores de capacitación, de problemas legales, de quién es experto en esto para acceder. Bueno, pues vamos a intentar quitarnos nuestros miedos. Bueno, pues aquí le presento la historia de su vida. La historia de todos y cada uno de ustedes está reflejada aquí, la mía propia, y la de todos nuestros pacientes, que es lo más importante. Toda nuestra vida humana biológica tiene este recorrido, un recorrido en que podemos estar en situación de salud, otro recorrido en que ya empiezan a aparecer enfermedades de órganos, factores de riesgo, incluso algunos de nosotros pues llegaremos a una situación de cronicidad, de complejidad, puede que aparezca la pluripatología, ya algunas enfermedades graves que puedan poner en compromiso nuestra vida, e incluso puede aparecer algún proceso oncológico que quebrante nuestra salud. Justo en ese recorrido tan largo, pues evidentemente en las fases iniciales tenemos que hacer un enorme esfuerzo diagnóstico como profesionales, y también tenemos que volcar todos nuestros esfuerzos en tratamientos curativos o modificadores de la enfermedad. Pero gradualmente, conforme va pasando el tiempo y se van introduciendo la complejidad, la fragilidad, la cronicidad, pues tendremos que prestar mucha más atención a lo que es la asistencia paliativa, a los cuidados paliativos. Esto se llama la primera transición y esto lo vivimos todos aquellos que hacemos práctica clínica, enfermeras y médicos. Pero se establece como un salto siguiente, y el salto siguiente es cuando ya nuestro pronóstico vital es limitado. Ya podemos de alguna manera anticipar que nos encontramos en una situación de terminalidad, no quiero dar fecha, pero bueno, con un pronóstico vital de meses, y puede llegar la situación en que ya nuestro pronóstico vital sea de día, entrando en una situación de agonía y últimos días. Claro, esto es precioso entenderlo así, pero falta el factor fundamental. El factor fundamental explicativo es el tiempo, que no tenemos ni idea de cuánto va a durar esa transición de lo curativo a lo paliativo, cuándo va a llegar la terminalidad, si va a llegar, y cuándo va a llegar la situación de últimos días, ¿no? Nosotros tendremos que hacer una intervención a lo largo de todo el proceso y tendremos que prever, anticipar y estar preparados para intervenir en cada una de estas situaciones. También me podrían decir ustedes, bueno, y en realidad cada uno de nosotros somos diferentes, es verdad que tenemos ese recorrido que hemos expuesto en la diapositiva anterior, más o menos puede ser similar, aún evidentemente cambiando por el factor tiempo, pero es impredecible realmente qué es lo que quieren los ciudadanos, qué es lo que quieren nuestros pacientes para el final de la vida. El mejor estudio que se ha hecho en España sobre esto se hizo en Andalucía y se hizo en Córdoba. Se entrevistaron a más de 10.000 andaluces para que nos explicaran cuáles eran las dimensiones más importantes para ellos en cuanto a definir lo que se podía considerar una muerte ideal. Y fíjense ustedes lo que dieron los entrevistados, lo que nos dijeron. Querían morir sin dolor, incluso algunos de ellos consideraban que el síntoma podía ser incluso más preocupante que la propia muerte. Querían morir durmiendo o inconsciente, o morir como sin enterarte en esos momentos finales. Querían morir rápida y súbitamente, pero cuidado, no jóvenes. Es decir, morir sin padecer una larga enfermedad, al igual que en el anterior punto. Bueno,
morir sin ser conscientes de la muerte, querían morir a edad avanzada de la vejez, pero habiendo completado todo su ciclo vital, que les diera tiempo, digamos, a completar su ciclo familiar, su ciclo profesional, su ciclo social. Querían morir rodeados de sus seres queridos, querían morir acompañados con la familia y los amigos, y querían morir en la propia casa, la casa entendida no como domicilio físico, sino querían morir en su hogar. Ese conjunto que constituye la familia, los acompañantes, las personas importantes para nosotros y el lugar, ¿no? No querían morir en un espacio extraño como el hospital, ni tampoco en una residencia. Lo singular de este estudio de Córdoba, que sigue siendo, por supuesto, todavía ejemplar, es que da los mismos resultados en Córdoba, en Cataluña, en Brasil y en Oceanía. Todo el mundo más o menos quiere lo mismo. Y las dimensiones esenciales que son el lugar, el lugar, la dimensión del acompañamiento, la dimensión de después de haber completado el ciclo vital, la dimensión de morir sin síntomas, eso es común y compartido. Por tanto, ya tenemos como una aproximación, yo creo que una aproximación bastante fiable a lo que en general quieren casi todos los pacientes. ¿Cómo podemos acercarnos a ello? Pues podemos acercarnos a través de algo que nació, que se llamó testamento vital, instrucciones previas, voluntades vitales anticipadas en Andalucía, que ha tenido distintos soportes documentales, pero que se refiere prácticamente a lo mismo, ¿no? Hay que dar una definición, vale, voluntad vital anticipada es una manifestación que se hace escrita, que se hace individualmente. Esto es muy importante, las voluntades vitales anticipadas son individuales. En una persona que cumple las condiciones de capacidad, ser consciente en ese momento y hacerlo de forma libre, y que expresa opciones e instrucciones en materia sanitaria que deben de respetarse en una circunstancia en la que él ya no se pueda expresar, en una situación de incapacidad, y estas declaraciones se inscriben en un registro que se llama registro de voluntades anticipadas, y ese registro debe de ser accesible a través de la historia clínica compartida por parte de los profesionales sanitarios. Las voluntades vitales, por tanto, tienen un soporte, que es un formulario escrito individual, y un registro propio específico, aunque accesible a través de la historia clínica. Se registran ante un fedatario público, esto es muy importante, la persona que lo registra, lo ha comentado Ángel antes, puede ser cualquiera, no tiene por qué ser un profesional sanitario en este momento, se usan solo cuando el paciente es incapaz, y el contenido pues, puede ser variado, voluntad del paciente en previsión de situaciones futuras, nombramiento de representante, donación de órganos y en este momento aceptación del proceso de la LORE, de la ley de eutanasia. La historia de la voluntad anticipada es una historia bonita, yo creo que viene bien recordarla un poco porque creo que nos puede entroncar sobre el mundo de la planificación anticipada de decisiones, ¿no? Esta historia nace con la enorme tecnificación de la medicina. Afortunadamente, en los años 50-60 aparecen los primeros trasplantados renales, las nuevas técnicas de soporte vital, nacen la UCI, y entonces se trataba de buscar algún tipo de herramienta que pudiera liberar al médico de la responsabilidad penal provocadas por la muerte de pacientes que rechazaban los tratamientos al final de la vida. Y este es el texto del primer testamento vital. Era un testamento vital único y común para todos los pacientes y fue redactado por este señor, por Louis Kastner, que era un abogado penalista, no era sanitario. Bueno, si se llegara a una situación en la cual ya no fuera posible esperar mi recuperación tras haber quedado incapaz física y mentalmente, solicito que se me permita morir y no se me mantenga con vida por miedo a medios artificiales o con medidas extraordinarias. No temo la muerte, tanto como temo a las indignidades de la degradación, la dependencia y el dolor sin esperanza. Por tanto, solicito que se administre medicación de forma compasiva con el fin de aliviar el sufrimiento, aunque ella pueda precipitar mi muerte. Esto es lo que, en primer lugar, históricamente pudieron firmar los pacientes, ¿no? Posteriormente se buscó ya un modelo, ya a través de un profesional sanitario, que este señor sí que era médico, y publican en el New England, bueno, que de alguna manera había que hacer un modelo de testamento vital digamos, similar o a modo de testamento patrimonial. Tomaba como ejemplo lo que era el testamento patrimonial y, bueno, vamos a acercarlo. ¿Qué características tenía eso? Bueno, que ya, en primer lugar, hacía una personalización, no todo el mundo tiene el mismo testamento patrimonial, y también permitía la posibilidad de nombrar un representante, ¿no? Bueno, él comentaba en el artículo que hace una década había que prolongar la vida a toda costa y esa era la regla de la práctica médica, y los médicos etiquetaban como eutanasia cualquier sugerencia que se desviara de esa línea.
La actitud actual que se inclina hacia el reconocimiento de la validez, incluso de la urgencia, de la necesidad de una muerte digna que sea desarrollada de forma lenta y casi imperceptible. Él lo que planteaba era que no se trata de eutanasia sí o eutanasia so, y llamar eutanasia prácticamente a todas las actividades, ¿no? ¿Qué permitía esto? Esta modificación ya personalizada con representantes y a modo de testamento patrimonial. Bueno, reducir la incertidumbre de los profesionales, la deshumanización que llegó a producirse en alguna ocasión al final de la vida y la indefensión jurídica de los médicos responsables. ¿Cuáles eran los primeros objetivos de los primeros testamentos vitales? Tener algún tipo de control sobre los acontecimientos del final de la vida por parte de los pacientes que pudieran decir algo, tomar decisiones anticipatorias cuando se estaba en situación de capacidad todavía y reducir la sensación de culpabilidad que tenían médicos y familiares en ambas situaciones. Es decir, tenían sensación de culpabilidad tanto si se prolongaba excesivamente la vida de los pacientes y se llegaba a una situación vegetativa, como si de alguna manera se producía una situación de aceleración del final de la vida. Digamos, en ambas situaciones se vivían moralmente de forma culpable, ¿no? El desarrollo legislativo de este mundo de la bioética en Estados Unidos es asombroso y envidiable, y a Europa lleva muy posterior. Bueno, empieza con la primera Carta de Derechos de los Pacientes de la Asociación Hospitalaria Americana en el año 74, luego ya llegan las primeras leyes de testamento vital, 76, la aparición del poder legal de representación, la implementación y traducción en la práctica de las primeras órdenes de no reanimación, la autorización de las primeras decisiones por representación y luego una unificación que se hace de todo lo que es el mundo de los testamentos vitales. Ha habido críticas razonables al modelo de testamento vital y voluntad anticipada, y yo creo que pueden ser entendidas por todos ustedes porque, bueno, algunos de los presentes han hecho testamento vital y además algunos de ustedes ha tenido que consultar voluntades vitales anticipadas. Bueno, en primer lugar, la primera crítica que se le hace es que resolver la incertidumbre en la toma de decisiones a través de un modelo de contrato de derechos y deberes en el mundo sanitario no puede ser bueno. Pero en primer lugar porque se trata de un contrato siempre que es puntual y que es muy rígido, ¿no? Entonces es muy difícil que en un corte puntual, en un corte transversal, esté detallado, digamos, todas las contingencias que pueden acontecer en el momento final de la vida. En segundo lugar, que hay un uso de los testamentos vitales muy bajo, ¿no? Quizá Estados Unidos justamente sea una excepción, que ha logrado estar como en torno al 20% de la población, pertenecen a otro tipo de cultura diferente a la nuestra, pero miren que se le ha dado difusión, por ejemplo, en nuestro país, hagan testamentos vitales, voluntades vitales anticipadas con las distintas denominaciones que tienen en las distintas comunidades autónomas, y los resultados siguen siendo bastante bajos. Y no solo son bastante bajos, sino que el perfil de aquellas personas que tienen hecha declaración de voluntades vitales anticipadas, pues el sector mayoritario son aquellos que gozan de una excelente salud. O sea, que no lo hacen precisamente aquellos que están al final de la vida o que están enfermos, sino aquellos que están concienciados, que pertenecen a algún grupo religioso, que tiene, bueno, como especial interés en tener las voluntades hechas. En tercer lugar, la tercera pega es que los contenidos a veces reflejan recomendaciones poco maduras y poco útiles para el momento de ser ejecutadas, no en el momento en que se hacen, sino que luego en la práctica, cuando llega la situación de incapacidad al final de la vida. Y recuerdo que la situación de incapacidad ya se sabe que acontece en un tercio de los pacientes que fallecen, o sea que de todos nosotros, cuando fallezcamos, un tercio estaremos en situación de incapacidad, sin posibilidad de tomar decisiones. Y a mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Porque a veces los testamentos vitales se han convertido en imaginar preferencias para un futuro inespecífico frente a enfermedades no identificables y con tratamientos impredecibles. Yo no sé qué enfermedad me va a llevar al final de mi vida, no sé qué patología voy a tener, no sé qué tratamiento va a tener esa patología, y bueno, realmente se trata de ser como un poquito imaginativo o bien dar como elementalmente 4 cosas estructuradas, ¿no? También es verdad que hay una situación de inestabilidad en las preferencias de los pacientes, y yo creo que los documentos de voluntades vitales anticipadas son excesivamente rígidos y no permiten esa elasticidad a la hora de permitir cambiarlos ágilmente. Y finalmente, como comento, los formularios son rígidos y los registradores no son clínicos, y eso plantea problemas, porque salvo que uno lleve en el momento del registro pues toda la información como por escrito, como muy clara, con una enfermedad que ya esté como diagnosticada, la posibilidad de deliberación, digamos que es escasa, ¿no? Escasa porque realmente
no existe, son dos personas que no se conocen, que no han interaccionado y que difícilmente pueden llegar a conclusiones que puedan ser útiles, ¿no? Por tanto, se produce como una especie de declinación desde el enfoque exclusivamente jurídico más a un enfoque comunicativo. Y es aquí donde nace la planificación anticipada de decisiones, con sus singularidades, ¿no? La planificación anticipada de decisiones ha tenido muchos nombres: planificación de decisiones anticipadas, planificación anticipada de cuidados, como ha comentado Juanjo, planificación compartida de la atención, pero bueno, digamos que todo se refiere a lo mismo. Sí que ha habido un consenso o un esfuerzo de consenso en su definición a través de la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos. La autora principal es Cristina Las Marías, que es una profesora de la Universidad de Vic, y ella habla de que la planificación anticipada de decisiones permite a los individuos definir objetivos y preferencias para tratamiento y atención médica futuro y discutir con sus familiares y los profesionales sanitarios y registrar y revisar estas preferencias si es necesario. Esa es la definición corta, tiene una definición larga que no voy a leer, pero sí que sus grandes dimensiones es que exista en el momento de hacer las capacidades de decisión, que reflejen los valores, que reflejen objetivos y preferencias, que sea una interacción, una triangulación entre profesionales sanitarios, familiares y pacientes, y que promuevan la participación, evidentemente, la identificación de un representante, que sean registrados, pero que sean revisados periódicamente. Esa era como la idea. Y finalmente algo que he puesto en cursiva, que es como muy importante, que ha sido muy poco evaluado, y es que se tengan en cuenta. Porque todo esto puede ser un ejercicio teórico, fantástico, tranquilizador de nuestras conciencias, pero no vale nada si luego no verificamos que efectivamente se está cumpliendo lo que se da por escrito, ¿no? De eso, por ejemplo, sí que tenemos, cierta garantía de que el testamento patrimonial se va a cumplir, ¿no? Porque tenemos como elementos para, de alguna manera, forzar de que efectivamente esto se cumpla. Con la planificación anticipada de decisiones creo que no tanto, ¿no? Bueno, tienen un soporte, y en este caso el soporte es la historia clínica. La historia clínica digital no puede ser manipulada, lo que se registra evidentemente al día siguiente no puede ser manipulado. Quien registra habitualmente el médico, también puede hacerlo la enfermera, pero suele ser el médico. Se usan tanto cuando el paciente es capaz como cuando es incapaz. Esto es muy importante porque la planificación anticipada permite que todo el mundo pueda utilizarlo, y tienen un contenido muy dinámico respecto a todo el proceso de comunicación, de intercambio de información, de deliberación que pueden tener esa triangulación de la que he hablado antes de pacientes, familiares y profesionales, ¿no? Bueno, nacen en torno a esta figura. Linda Emanuel es una de las grandes bioeticistas vivas estadounidenses. Ella lo que pretendía es que se superara el modelo jurídico contractual de las voluntades anticipadas y quería corregir una concepción antigua y errónea desde su punto de vista de pensar que las decisiones anticipadas eran una única intervención con un único documento y en una única conversación. Quería romper eso, quería hacerlo como mucho más dinámico, interactivo y sobre todo que pudiera ser revisado, ¿no? Bueno, ella decía que a pesar de la teóricamente amplia aceptación de los testamentos vitales, su uso parece reducido en la práctica clínica, y pese al respaldo fuerte y amplio, es sorprendente que los testamentos vitales se usen tan raramente en la práctica clínica. Ella decía, no es solo que el porcentaje de población que tiene testamento vital sea bajo, sino que luego realmente en la práctica es que también se usan de forma como muy baja, ¿no? Ella proponía en el año 1995 que la estructura, digamos, las dimensiones obligatorias que tenía que tener la planificación anticipada sería plantear el tema en una entrevista clínica. Aquí no viene mal recordar que también hay estudios que nos dicen que en cuanto a quién tiene que poner encima de la mesa el problema de las decisiones anticipadas, hablar del final de la vida, plantear cuáles son los valores y preferencias, los pacientes siempre desean que lo pongan encima de la mesa los profesionales sanitarios. En esto no hay duda, es decir, por los motivos que sean, por vergüenza como por tradición, el deseo, digamos, manifestado, esto se ha estudiado mucho en paliativos, manifestado es siempre que sea el profesional sanitario el que trate de introducirlo. Que haya una entrevista semiestructurada, que hable de los escenarios posibles, del pronóstico, de las alternativas de tratamiento y de las circunstancias de la enfermedad, que se registren las preferencias y los deseos, que haya una revisión continua, no hay ningún problema en hacer muchas entradas de planificación anticipada de decisiones, y que se haga una aplicación de esa toma de decisiones. Ella ponía este ejemplo gráfico de que en realidad
La planificación anticipada de decisiones es la aplicación del consentimiento informado, pero en la atención del final de la vida, y que de la misma manera que la doctrina del consentimiento informado nos habla de un proceso que es esencialmente verbal, interactivo, incluido dentro en el núcleo de la actividad clínica, pero que tiene una parte que tiene que ser un formulario escrito registrado en nuestra legislación para intervenciones que supongan algún tipo de técnica invasiva. Al final de la vida la estructura sería la misma, ¿no? El instrumento verbal, amplio, de diálogo, deliberativo, informativo, sería la planificación anticipada de decisiones, pero habría una parte de formulario, registro escrito que quedaría grabado, que serían las voluntades vitales anticipadas. El problema es que se ha producido una tensión, yo diría que una tensión legalista o normativa, de que hay quien ha interpretado que hay que tomar el todo por la parte, y la parte siempre es el formulario de consentimiento informado, quien entiende que el consentimiento informado es el papel que firma un paciente y el profesional, ¿no? Solo el papel, y hay quien entiende que el proceso, digamos, de toma de decisiones compartidas es solo lo que está registrado en el voluntades vitales anticipadas. Hay otros modelos explicativos, no me voy a detener en esto, que lo han intentado interpretar como en capas de cebolla, donde el núcleo sería la atención clínica paliativa, por encima estarían las instrucciones previas, por encima las órdenes de representación, y la última capa sería todo el mundo de la planificación anticipada de decisiones. Se han hecho críticas, claro, críticas al modelo de planificación anticipada de decisiones, ¿no? La primera de ellas me parece como muy interesante, y es que no se planifica correctamente por ausencia de compromiso. Es decir, hacer de la planificación anticipada de decisiones como un mundo académico, teórico, todo queda reflejado, tal, pero luego no existen compromisos de cumplimiento, no solo por parte de los profesionales sanitarios, sino por parte de los pacientes y las familias, ¿no? Mucho cuidado con tener registradas cosas que luego una parte de la familia no va a cumplir. Mucho cuidado con poner cosas que luego los propios profesionales no nos comprometemos a llevar adelante, e incluso por parte de los pacientes pues debe de existir algún tipo de compromiso si queda registrado en la historia, ¿no? No implicar suficientemente al representante. En España tenemos la singularidad, luego lo comentamos, de que existen como tres figuras que pueden coincidir pero que pueden ser diferentes. Una es el representante legal, otra el familiar más cercano y otra la cuidadora. A veces coincide pero a veces no. Y eso es un mundo que es muy difícil de manejar en la deliberación de la planificación anticipada de decisiones, porque uno nunca sabe a quién dirigirse y quién realmente tiene mayor influencia, ¿no? Que también a veces tienen un enfoque excesivamente concreto y estrecho en las preferencias, que hay poca deliberación, que realmente se reflejan como aspectos como muy puntuales, pero no muy grandes. Se habla también de la crítica de que pueden ser manipulables. Bueno, pues por supuesto, puede ser manipulable por el propio registrador, que es el médico. Bueno, yo puedo manipular lo que es el registro en mi historia clínica del proceso de información y de deliberación con la planificación anticipada de decisiones. Luego también hay quien piensa que hay un problema, y es que a veces se aplican las voluntades vitales anticipadas que están registradas solo para situaciones de ausencia de capacidad, cuando todavía el paciente es capaz e inconsciente, y provoca como un conflicto, ¿no? Antes una compañera ha llegado a insinuar que a veces se producían este tipo de problemas, ¿no? Bueno, pues sí, eso es un problema, ¿no? Las voluntades vitales anticipadas, el testamento vital, en el sentido estricto normativo legal, sería aplicable solo cuando un paciente no puede tomar decisiones por sí mismo. A veces hay excesiva fluctuación de las preferencias, pues he vivido esas situaciones de fluctuación de pensamientos, de ideas, de objetivos por parte de los pacientes a lo largo del tiempo, y el problema para mí de los más importantes, que es la verificación de su aplicación, ¿no? Yo creo que nos hemos detenido bastante poco en comprobar si efectivamente este ejercicio, que lleva mucho tiempo y que lleva como mucha carga emocional por parte de todos, luego finalmente es cumplido. Bueno, pues en Andalucía tenemos un modelo que nació hace más de 10 años, en el entorno de esta institución, que es un modelo, una propuesta de trabajo con planificación anticipada de decisiones. La peculiaridad del modelo andaluz es que refería perfectamente, yo creo que muy acertadamente, la estructura que debían de tener en cuanto a su registro en la historia clínica. Y tiene una primera parte, que es verificar si el paciente tiene voluntad vital anticipada o instrucciones previas. Eso es lo primero que se debería de registrar y de saber. En segundo lugar, la identificación de esa triada, que puede ser coincidente o divergente, de quién es el representante
quién es la cuidadora y quién es el familiar. Ya saben ustedes que a veces hay cuidadoras que son con las que realmente tenemos una interlocución para todos los procesos clínicos de los pacientes y con los que los pacientes tienen una enorme confianza, que no son el familiar directo, o hay divergencia entre el familiar directo y la persona que realmente lo cuida, y en ocasiones hasta el representante no aparece por ahí. Pero bueno, si se pueden identificar quién es cada uno de ellos. El grado de información, eso tiene que registrarse como elemento fundamental. Sin información no hay planificación anticipada de decisiones. Cualquier propuesta de ocultación de información a los pacientes, sea sobre su enfermedad, alternativas, tratamiento o pronóstico, realmente rompe absolutamente el sentido que tiene. Por otra parte, en cuarto lugar, la capacidad. ¿En qué situación de capacidad se encuentra el paciente? Tanto desde el punto de vista de posible deterioro cognitivo como también posible afectación emocional que impide, digamos, razonablemente el que el paciente pueda tomar sus propias decisiones. En quinto lugar, una valoración funcional que nos va a servir sobre todo para los sucesivos registros de planificación anticipada de decisiones, cómo va el Bartel y cómo va el Karnofsky en caso de pacientes de procesos oncológicos, la expresión de valores, deseos y preferencias en ese intercambio que se produce entre familia, paciente y profesionales, y el plan de actuación. El plan de actuación es muy importante porque tenemos que llegar a acuerdos. Ahí no basta decir lo que desea el paciente es esto, es lo otro, a esto se niega, con esto quiere ir hasta el final, sino que tenemos que llegar a compromisos de seguimiento. Bueno, la singularidad también de la propuesta andaluza es que asume que hay que reunir estas tres características. En primer lugar, que el registro tiene que ser accesible. Esto es una tontería si al final solo accede a ella el médico que ha hecho el registro. Al contrario, tiene que estar visible, tiene que ser facilitado a todos aquellos profesionales que potencialmente pueden entrar en lo que es su proceso de atención. O sea, que tiene que estar en el lugar más visible posible de la historia clínica para que se vea, sea en el servicio de urgencias, sea en una consulta externa, en una cama o en una atención en una consulta de medicina de familia. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no?, que aparece a la derecha en el listado de problemas, planificación anticipada de decisiones, y a la izquierda, en una carpeta, las sucesivas entradas que ha tenido. Esto es un caso singular por la propia supervivencia del paciente. Tiene que ser un registro continuado, es decir, que no nos podemos limitar a un corte puntual, ya vimos los problemas que tenían por ello las voluntades vitales anticipadas, sino que tiene que tener sucesivas entradas. Puede que haya cambios, puede que haya fluctuaciones, y sobre todo lo que con seguridad va a haber son cambios en la situación clínica del paciente, y esos cambios en la situación clínica determinarán el tipo de modificaciones que se hacen en planificación anticipada de decisiones. Y luego algo que parece una obviedad, y es que sea inteligible, pero es que yo también he visto de todo, ¿no? O sea, que nada de siglas, nada de acrónimos, aquello tiene que estar meridianamente claro. ¿Voy bien? ¿5 minutos? Estos son ejemplos, ya termino. Bueno, estos son ejemplos de mi consulta, así es como se registra, pero bueno, no pasa nada. ¿Ven las 7 dimensiones? ¿No? Bueno. Esta es otra de un paciente que se llama Manuel. Bueno, lo que quiero que veáis es que sobre todo el paquete gordo es cuáles son los deseos y las preferencias, y la parte de abajo que cuál es el acuerdo, el plan de acción. De todas maneras, esto se puede difundir luego si queréis, ¿no? Bueno, y estos son como en sucesivos elementos históricos, ¿no?, que he puesto. Yo empecé a hacerla en el año 2011, ¿no? ¿Qué barreras tenemos en el proceso de planificación anticipada de decisiones, como me habéis pedido que exponga? Bueno, por parte del paciente, el paciente tiene miedo a ser rechazado por el médico, tiene miedo a expresar determinadas cosas porque vaya a pensar el médico que yo no pongo en duda su sapiencia, sus conocimientos, su experiencia, vaya que el sistema sanitario como me abandone, ¿no? No saber cuándo ni a quién, es decir, no saber cómo empezar. El paciente no sabe esto. Bueno, ¿y cómo saco yo esto? A ver, bueno, por eso os pido que seáis los profesionales sanitarios los de la iniciativa. Tener contradicciones ante la propia enfermedad. ¿Y quién no las tiene? ¿Quién de nosotros no tiene situaciones contradictorias de desear en determinado momento una cosa y otra? Desconfianza por un posible abandono del sistema sanitario. Eso es como muy frecuente, el que los pacientes digan, bueno, ¿y esto qué va a suponer? Que ya no me van a atender para otras cosas. Y luego prejuicios morales y religiosos en cuanto a entender que este tipo de manifestaciones pueden contravenir unas creencias profundas por su parte. El médico tiene miedo a no ser entendido por los pacientes y la familia, ¿no? Vaya que la familia crea o el paciente crea que yo lo que quiero ya es acabar cuanto antes y que
ahorrar, como dicen algunos, no utilizar recursos, no saber tampoco cuál es el momento. No, sabe que tiene que hacerlo, pero no sé qué esperar, una descompensación, una insinuación por parte de la familia. A veces entender que sobrepasa sus funciones. Yo estoy aquí para diagnosticar y curar, yo no estoy para este tipo de cosas. A veces tenemos incompetencia propia, yo tengo incompetencia en comunicación, habilidades emocionales, a veces se duda de su efectividad y a veces hay precipitación y falta de tiempo en el modelo de relación clínica que tenemos en este momento. La familia también tiene mucho miedo, la familia tiene mucho miedo de ser excesivamente socioprotectora. La familia tiene barreras en cuanto a condicionantes socioeconómicos. No descubro aquí nada, que hay familias interesadas en que el paciente sobreviva eternamente por determinada compensación económica y hay familias que desean globalmente todo lo contrario, que la cosa acabe cuanto antes. O sea, y eso tenemos que intentar percibirlo. A veces hay desconfianza entre los médicos de que saquen este tipo de temas. A veces hay una angustia incontrolable en el clan familiar y resulta muy difícil sacar estos temas, ¿no? Porque realmente están viviendo situaciones emocionalmente muy difíciles y tienen una mala conciencia a veces de culpabilidad en cuanto a que pueden abandonar el paciente, ¿no? Bueno, yo traigo aquí muy someramente cuál es nuestra experiencia de planificación anticipada de decisiones en el Centro de Salud Al-Manhayar durante 11 años. Bueno, lamentablemente la primera noticia es que muy poquitos tenían voluntades vitales anticipadas, solo 2 de los 91 pacientes que tenían. Bueno, no hay sorpresa en la cuidadora, las cuidadoras muy mayoritariamente son mujeres solas, bueno, esto es la dinámica normal y cuando se hace alguna triangulación con la familia, al final siempre es la cuidadora, que es su representante y que al mismo tiempo es la familiar más cercana. Deciros que el nivel de información es razonablemente alto antes de iniciar el proceso, pero que cuando se hace planificación anticipada de decisiones tiene que hacerse el esfuerzo de reconvertir esa falta de información o información parcial a información total y que, bueno, la buena o mala noticia es que el lugar de fallecimiento en pacientes que tenían planificación anticipada de decisiones es en el domicilio en un 66% de los casos, con lo cual, como comprenderéis, puede existir una cierta relación. Más importante que el lugar de fallecimiento es que a aquellos pacientes que tenían planificación anticipada de decisiones se les permitió no solo morir en domicilio, sino morir acompañados, que para ellos era bastante más importante que el espacio físico. Desgraciadamente, ni las residencias ni los hospitales, sea en el servicio de urgencia, incluso con los esfuerzos que se han hecho de camas individuales de paliativos, logran tener ese entorno, digamos, de hogar y de acompañamiento que puede ofrecer el domicilio de un paciente. Contenido de las preferencias que tenían nuestros pacientes, pues bueno, el ser atendido en domicilio, el acompañamiento y la no hospitalización. Estas tres están como muy relacionadas. La gente no es que quiera morir en domicilio, sino que lo que quiere es morir acompañada, ¿no? Y la gente quiere morir en un entorno que les resulte agradable. Por eso piden estas tres cosas que en realidad nos están diciendo lo mismo, que yo siempre englobo con lo que es el hogar, ¿no? Lo que quieren es el hogar. Pacientes que piden, no desean pruebas más pruebas complementarias diagnósticas, rechazo a técnicas, aceptación de órdenes de no reanimar, información sobre el proceso de enfermedad, pacientes que no querían amputaciones o ventilación mecánica, pero había otros pacientes que querían lo contrario, extremar al máximo en ese momento, ir a tope, tratamiento completo, completar quimioterapia y cirugía, y eso se hacía constar en la historia y adelante de todas. Seguir tratamiento completo en el hospital o ser atendido en el domicilio. Ante cualquier descompensación nos vamos para el hospital. Bueno, la conciliación, yo creo que esto es quizá lo mejor que podemos tener, es que ha sido bastante alta, un 82% de conciliación entre, nosotros tenemos un registro de mortalidad cuando los pacientes fallecen, una conciliación entre los valores, preferencias y deseos que tenían y realmente dónde falleció el paciente, con quién estaba acompañado, qué se le aplicó, y es una conciliación bastante alta, ¿no? Esa conciliación tenía mucho que ver con el lugar de fallecimiento. Conciliaban mejor los que fallecían en domicilio que los que fallecían en el hospital. Y estudiamos cuáles eran los pacientes que no conciliaban, dónde se habían producido nuestros fracasos. Y todos nuestros fracasos tienen un hilo conductor, un denominador común, que es paciente que expresa su deseo de quedar en casa y que la familia se lo lleva al hospital. Eso es así.
fallece en el servicio de urgencias por claudicación familiar, fallece en el hospital padecido de síndrome constitucional porque su hermano decidió que permaneciera ingresado, desea permanecer en casa, tiene una sobreinfección y va al hospital, en fin, no me quiero, fallece en el hospital por claudicación familiar. Ese es el denominador común de aquellos pacientes con planificación anticipada en la que no hemos podido conciliar. Hicimos un segundo estudio con 2 brazos, pacientes que fallecían con planificación y sin planificación anticipada de decisiones. Bueno, el perfil yo creo que era bastante alto. Juanjo decía una cosa como muy interesante, y es que cuando uno lleva muchos años con un listado de pacientes de medicina de familia, es perfectamente previsible los pacientes que van a fallecer. Yo sé que va a fallecer cada año entre 10 y 15 pacientes de mi cupo, y tenemos identificados a aquellos que son crónicos complejos, aquellos que tienen un proceso oncológico, o sea que no pensemos. Por tanto, fijaros que hasta en un 63% se pudo hacer planificación anticipada, ¿no? Sí que es previsible, el número de varones y mujeres es más o menos lo mismo, y sí que cambia el perfil de los pacientes. Los pacientes con planificación anticipada de decisiones son pacientes mayores, bastante mayores que los que mueren sin planificación, porque la muerte es más previsible. Tienen capacidad, más capacidad aquellos que fallecen sin planificación, y los que no tienen capacidad es porque ahí incluimos el mundo de los deterioros cognitivos. Y esto quizás sea lo más importante, las diferencias significativas entre tener planificación anticipada y no tenerla. Las diferencias son en el perfil clínico de los pacientes, en el lugar de atención y en las intervenciones. Se duplica la posibilidad de fallecer en domicilio si el paciente tiene planificación anticipada de decisiones, y se quintuplica la posibilidad de fallecer con una sedación paliativa. Bueno, resumo, la planificación anticipada da soporte legal, ético y deontológico desde nuestro punto de vista al final de la vida, permite expresar referencias siempre con la condición de que esté estructurado y registrado. Es posible mejor conciliar las diferencias si todo lo que es el proceso informativo de atención se hace en el domicilio, y es una herramienta, para mí esto es muy importante, a los pacientes invisibles para nuestro sistema sanitario. Los pacientes invisibles son aquellos que nuestro sistema sanitario considera que, bueno, que ya no se puede hacer mucho más por ellos, ¿no? Los incapacitados, los ancianos, los inmovilizados, los crónicos complejos. Eso a los que, bueno, ya no les merece la pena hacer más pruebas, justamente es donde tenemos que meternos, ¿no? Bueno, y permite a los pacientes decidir al final de su biografía las cosas más importantes de la vida: dónde, con quién, cómo, hasta cuándo, por quién. Eso es muy importante. Por tanto, hemos pasado de un enfoque jurídico a un enfoque más comunicativo, más ético, deliberativo. Bueno, esto son cosas de Diego Gracia. Sí que decirles que a lo largo de nuestra vida, retomando la diapositiva anterior, nuestros objetivos asistenciales cambian, y que si bien al principio nuestro objetivo fundamental es la supervivencia de los pacientes y tenemos que trabajar mucho con la evidencia científica, decisiones basadas en la evidencia, conforme vamos avanzando en el mundo de la pluripatología, multimorbilidad, lo importante a lo mejor es preservar la funcionalidad y ser autónomo, y conforme vamos avanzando el control de síntomas y el bienestar. Y para esa última parte de nuestra vida ya las decisiones basadas en la evidencia no son tan importantes, y lo más importante son las decisiones compartidas. ¿Cómo es posible esto? Pues esto es posible a través de una palabra mágica que Juanjo y yo practicamos, que es la longitudinalidad. Hay que estar con los pacientes, hay que conocer a los pacientes, pero no cuando están enfermos, hay que conocerlos cuando están sanos. Si mi gran ventaja, yo llevo 35 años en la misma comunidad, mismo cupo, mismo centro de salud, si mi gran ventaja es que les conozco desde que estaban bien. Y eso permite un marco de confianza y un marco de intercambio que, por supuesto, es absolutamente insustituible por cualquier otro tipo de profesional. Por tanto, en planificación anticipada, pensar, hablar y estar preparados con las personas que son de nuestra confianza. También decir que en este mundo de atención al final de la vida no basta saber, hay que aplicar, y no es suficiente querer, sino que hay que también hacer, ¿no? Por tanto, en el mundo de las decisiones compartidas, por tanto, ser un poquito valiente. Y acabo con esta historia, que es la del abuelo Dionisio. Esa chica que ven arriba a la derecha se llama Martina, es una escuela rural de la Castilla Profunda en los años 30. Y la abuela, Martina tenía un abuelo que se llamaba Dionisio, que le transmitía su sabiduría, algo que ha desaparecido, que es este tipo de romancero castellano, ¿no? que da como mucha sabiduría. Y a Martina, su abuelo Dionisio, le decía: desde el día que nacemos a la muerte caminamos, no hay cosa que más se olvide y que más cerca tengamos. Bueno, la abuela Martina tuvo hijas y tuvo nietas, y sus nietos son mis hijos, ¿no? Entonces yo recuerdo permanentemente a la abuela Martina decirle a mis hijos, que eran sus nietos: desde el día que nacemos a la muerte caminamos, no hay cosa que más se olvide y que más cerca tengamos. Yo creo que fue la mayor enseñanza que han recibido sus hijos, mis hijos, y que son los que todavía recuerdan. Muchísimas gracias, perdonad.
Buenos días, Miguel. Mira, de cara a informar, a animar a otros compañeros médicos a practicar la PAD, la planificación, ¿cómo articulas tú la ejecución en tu consulta de la planificación? ¿En qué momento? ¿Consultas programadas, etcétera? ¿Cómo lo vas llevando a cabo el día a día? Lo llevo haciendo desde el año 2011. En mi experiencia lo llevo haciendo en domicilio. O sea, tengo que decirte que el 90% del trabajo es en el domicilio. También es verdad que yo soy muy aceptado en el domicilio. Es decir que, a ver, si es que este es un mundo, el de la longitudinalidad, uno es bien acogido en el domicilio cuando lleva muchos años conociendo al paciente, y uno es bien acogido cuando también es el médico de la hija, de la nieta, de la cuidadora, y uno es bien acogido cuando todos los vecinos tienen el mismo médico que soy yo. O sea, que no hay ningún problema, ¿no? Así, a mí no me ven como un mutante ni con un... No, uno va de la manera más natural y empieza a sacar temas de conversación de este tipo, ¿no? Yo creo que en la consulta, con la premura de los 10 minutos, en el mejor de los casos, por paciente, es muy difícil hacer esto. Y sobre todo que en la consulta es muy difícil propiciar un ambiente familiar. Las posibilidades de que un paciente se exprese con sinceridad, con naturalidad, relajado, en el domicilio pues se multiplican por 5. Gracias, Miguel. La pertinencia de esta jornada y la razón de ser del tema de esta jornada. Es decir, es la asociación entre registro de voluntades, que es un tema meramente legal y que hay que hacer, como ya también ha quedado plenamente claro, ¿no? Es decir, es algo legal que hay que hacer, y luego una práctica clínica, que es la planificación anticipada de las decisiones, y en la que Miguel nos ha estado contando, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente la pertinencia de esto es que el papel lo aguanta todo, la planificación de las decisiones está, ¿no? Y todo el mundo estamos de acuerdo, pero lleva tiempo, es una práctica clínica que lleva tiempo, que necesita adiestramiento, que necesita formación, que necesita... ¿Para qué? Para que luego ese registro de voluntades anticipadas sea coherente y oportuno, ¿no? Es decir, también se ha comentado antes y se ha separado antes el hecho de que efectivamente lo que en historia clínica debe constar lo más posible, aunque luego efectivamente debe constar también en lo que es el registro de voluntades, ¿no? Querías comentar también algo, ¿no? Hay un par de comentarios más. Buenas tardes, Miguel. Soy Nuria Cárdenas, oncóloga en Jaén y del Comité de Ética de Jaén Sur. Y siempre que oigo hablar de planificación anticipada y me lo planteo, me surge, y ahora aprovecho con tu experiencia, desde las especialidades podemos ayudar al médico de familia en esa planificación. O sea, ¿cómo nos deberíamos coordinar? Porque, claro, esa vamos, el seguimiento. Nosotros tenemos una especialidad que efectivamente acompañamos al paciente durante mucho tiempo, pero nos podemos encontrar que sin querer nos convertimos en el médico de familia del paciente y no tiene un seguimiento adecuado o continuo de atención primaria, y al final la pelota queda en el limbo. Y bueno, ¿cómo podemos ayudaros desde las especialidades? Podemos colaborar y podéis ayudar mucho a los pacientes. No se trata de ayudarnos a nosotros, se trata de ayudar a los pacientes, y yo creo que lo hacéis muy bien, ¿no? Yo me he encontrado situaciones, ambas situaciones. Una implicación extraordinaria de los servicios de oncología, con una, digamos, ligereza por parte de los médicos de primaria, pero también me he encontrado lo contrario, por tanto, yo creo que se trata de que todos sumamos, de que lo importante es que los pacientes en cada ámbito, digamos, se encuentren confortables y se les permita de alguna manera
ser protagonistas también de todo el proceso, y yo creo que lo hacéis, ¿eh? Vamos, yo la experiencia que tengo aquí con los servicios de oncología que son de referencia mío, yo creo que sí que le dan protagonismo también a los pacientes, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar centrados en lo que puede ser mejor para ellos, ¿no? Lo que sí que está claro es que no debemos de ser usurpadores, ni el oncólogo la oncóloga es la médica de familia del paciente cuando ya tiene un diagnóstico, ni al contrario, ni nosotros tenemos por qué usurpar vuestro papel. Tenemos que caminar en paralelo, pero sobre todo buscando qué es lo que puede ser más útil para los pacientes, ¿vale? Sí, esto... Yo creo que, teniendo en cuenta que esto se puso encima de la mesa aproximadamente sobre el año 2000 y que ha tenido un proceso tan largo y que hemos empezado a hacerlo pues 10 o 11 años después, ¿quién lo ha hecho? Algo pasa que no está bien hecho. Esta es la cuestión. Yo creo que si se sigue haciendo lo mismo, los resultados van a ser iguales, ¿no? La iniciativa exclusivamente que dependa de la iniciativa profesional en una asistencia sanitaria tan mecanizada e incluso agresiva entre niveles asistenciales, no creo que sea suficiente, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay que ponerlo de moda. Y cuando digo ponerlo de moda, no lo van a poner ni los laboratorios con medicamentos determinados, y no lo van a poner tampoco las tecnológicas con un nuevo aparato, ¿no? Yo creo que debía de hacerse un esfuerzo, que me temo que tiene que haber también un esfuerzo probablemente con algún componente legislativo, y de luego que genere, por supuesto, actividad y tiempo de algo que no está de moda, sabiendo que además es terrible el sufrimiento que se puede evitar, es tremendo los gastos que se pueden evitar, y no por los gastos, que yo algunas veces decido no hablar de gastos, porque si no, no, es para ahorrar. Bueno, si es que ahorrar no es malo, ¿no? Entonces, son tremendos los efectos. Fijaros en una cuestión, un ejemplo. Yo hablo y trabajo y predico con el tema de la sedación terminal, ¿no? Se han quejado mucho los médicos de que es que no sabemos hacerla. Y mi tesis es que no lo sabes hacer porque no quieres, no porque no tengas formación. Y para demostrarlo hicimos un curso de 4 horas en mi colegio, 4 horas, un taller mejor, un taller de 4 horas para enseñar a la gente, y con un librito pequeñito, estos libritos que se leen cuando uno va al váter casi, ¿no? O sea, bueno, pues cubrimos exclusivamente el cupo de 22 que teníamos, no volvimos a repetir el curso. Y en este mismo interior una compañera, esta es la primera parte, la segunda, una compañera que conozco muy bien y que se ocurrió ponerse a hacer sedación a un enfermo suyo en su pueblo, dijo textualmente: no volveré otra vez a liarme con esto porque me hizo perder toda una tarde. Y dije: pero hija, vamos a ver, sí, pero tendrás que decir que te liberen de tiempo, tendrás que decidir hacer algo, pero lo que no puedes es tu objetivo prioritario, que es evitarle sufrimiento a tu paciente, que es lo primero de lo primero de lo primero, por lo que juramos, hablamos, contamos, decimos, resulta que es que no lo hagas de hacer porque es que te quita mucho tiempo, y entonces no pasa. Fijaros los matices, ¿no? Es decir, los dos ejemplos, ¿no? Algo hay que hacer, porque esto no va a cambiar solo, ¿no? O sea, es decir, es verdad que con lo que nosotros defendemos, que es la longitudinalidad, es evidente que es más fácil. La siguiente es, oiga, que los demás no estorben, ¿no? Vamos a colaborar, ¿no? Yo creo que con los oncólogos y los que colaboran con la primaria al final de la vida, con el paciente, o al revés, por de vista, da igual, bueno, yo creo que debemos de colaborar. Pero esto se tiene que poner de moda, se tiene que estructurar, se tiene que articular, tiene que haber un componente obligatorio. Y otro que justifique el tiempo que se va a dedicar a esto. No va a depender solamente de la voluntariedad. Y perdón que me alargue. Sí, había un último comentario, digo último porque vamos un poquito justo de tiempo allí, pero sí. Comentario o pregunta, ¿no? Hola Miguel, soy Rafa, soy pediatra de atención primaria y quería preguntarte cómo veías, porque no quiero quitarle valor a la voluntad vital anticipada, un documento que lo tiene, que es reconocido por todos. Pero al final, si la planificación anticipada de decisiones lo que traduce es la conversación que tenemos con nuestras personas, por lo menos en mi campo, que tengo muchísima menos casuística que podéis tener los médicos de familia o los médicos de adultos, es mucho más aceptado. Es mucho aceptado y en ese contexto avanzar hacia el modelo de la planificación anticipada sin tener una voluntad vital
¿crees que eso pues probablemente sea un avance en la atención al final de la vida? Porque yo por lo menos entiendo que es así, por lo menos con el tema de los niños, es una barrera muy grande, tener que ir a un registro, a un notario y tal y cual, y en cambio traducir eso a la relación que tú tienes y las preferencias, no sé, ¿cómo lo ves tú, Miguel? Yo estoy de acuerdo contigo. En pediatría el mundo es planificación anticipada de decisiones, donde además el papel de los padres es mucho mayor, del padre y de la madre. Nosotros hemos tenido en los últimos 10 años 2 fallecidos en edad pediátrica. Los 2 tenían planificación anticipada de decisiones. No tenían ninguno y ayudó muchísimo, pero mucho, el tener registrado el proceso estructurado en los 7 apartados con la pediatra que tenemos en nuestro centro. Aunque no tuvieran la voluntad vital hecha, ¿verdad? No estaban las voluntades, no. Se daba protección legal y también se daba seguridad clínica. Muchas gracias.